Hola amigos, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes para poder compartir uno de los pasajes del Evangelio de Mateo. Y en esta tarde quisiera compartir uno de los versículos que más me ha tomado tiempo en comprenderlo, interiorizarlo, incluso vivenciarlo. Así que vamos rápidamente al libro de Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Dice así: ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Jesús cita Levítico 19. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Vamos al 47. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¡Wow! Qué fácil es amar a los amigos. Qué fácil es amar a aquel que quiere lo mejor para ti. Aquel que busca el bien para ti. Aquel que corresponde con el mismo amor que tú das. Qué fácil es amar a quien te escucha, a quien te da un abrazo, a quien está para ti en los momentos más difíciles. Pero amar a tus enemigos era algo inconcebible para mí. Era algo que, aunque lo entendía cognitivamente, no lo había experimentado en mi vida. Y es posible que tú, en tu adolescencia, en los primeros años de tu juventud, incluso ahora en tu adultez, no entiendas qué significa esto de amar a mis enemigos. Recuerdo que en mis primeros años de mi juventud, en la adolescencia, cuando alguien me hacía daño o me ofendía, yo devolvía con lo mismo, incluso el doble o el triple, no porque quería hacerle daño, sino porque quisiera que sintiera lo que yo he sentido. Esa forma en la que me hizo mal. Quería que aprendiera la lección de que eso no debía hacerlo. Incluso intencionalmente, sin querer ofenderlo o sin querer hacerle daño, no hacía bien. Y estuve por mucho tiempo equivocada. Y es posible que a ti te haya pasado lo mismo, te haya sucedido lo mismo, o te siga pasando ahora. Pero la Biblia nos enseña: ama a tus enemigos. Pero ¿cómo es posible, Erika? Y es posible que la dimensión del dolor que sientas sea, si empezamos a conversar entre nosotros y a decir qué fue lo que más te hizo daño, es posible que en algunos el dolor sea insoportable, sea un dolor extenuante, sea un dolor inconcebible para el ser humano, que esto nunca me pasó, ¿cómo te pasó a ti esto? A mí no tanto. Es posible que podamos dimensionar el dolor de a quién más sí le afectó, a quién no. A ti sí realmente te ha debido haber dolido, a mí no tanto. Pero bien es cierto que en algún momento de nuestra vida alguien nos ofendió o nos hizo daño. Sea a nivel físico, sea a nivel emocional, sea a nivel espiritual, a nivel financiero. Es posible que alguien nos haya podido haber ofendido. Pero ¿cómo es esto posible, Erika? En mi vida, amar a mi enemigo. Recuerdo cuando acabé la universidad, yo estudié en una institución no cristiana, empecé a trabajar también en instituciones que no eran cristianas, empecé a relacionarme con todo tipo de personas, no necesariamente cristianas, y yo podía esperar del mundo lo que sea, porque siempre dicen, ¿no?, de que cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, entonces es
es posible comprenderlo porque no actúa bajo los principios bíblicos. Del mundo podía esperar lo que sea, pero de la iglesia, de mi círculo cristiano, digamos que debía esperar lo mejor para mí, pero sucedió lo contrario. Yo tenía todas las excusas para poder dejar de ser cristiana. Había vivido dentro de este ambiente cristiano algo que era diferente a lo que decía hacerse, a lo que decía decirse. Incluso en la iglesia yo podía tolerar que los hermanos me ofendieran porque digamos que no estaban consagrados, algunos digamos no tenían comunión con Cristo, y podía esperar incluso de los hermanos que se equivocaran si alguna palabra me ofendía o algo, pero nunca pasó eso. ¿O sí pasó? No me dolió tanto como lo que más me dolió cuando un líder religioso sí lo hizo. Y no dentro de la iglesia, sino incluso dentro de la administración de la iglesia, más que la administración de la iglesia, en una institución educativa cristiana donde se imparte la enseñanza de la Biblia. Y podía esperar de mis compañeros lo que sea, porque eran adolescentes, estaban madurando en la fe, eran chicos que estaban creciendo, que debían experimentar muchas cosas, vivenciar muchas cosas, pero podía esperar incluso de ellos, pero no de líderes religiosos, de algún pastor, de algún administrativo de la institución donde me impartían la enseñanza de la teología. Pero sucedió eso, que en el lugar menos esperado, en el lugar donde yo creí que ingresaría al cielo, sucedió todo lo contrario. Y no vengo a contarte quién es la persona o qué institución es o que todas las iglesias son lo peor, no. Te cuento mi experiencia porque yo tenía todo para dejar de ser cristiana e irme de la iglesia. Incluso tenía las evidencias, tenía todo para poder irme ya. Pero el Señor quería algo para mí diferente. Yo podía irme como una persona renegada de la iglesia, pero el Señor no quería eso para mí. Yo podía irme renegando de Dios, de por qué a mí, si yo solamente estaba cumpliendo los sueños que Él quería para mí. Pero el Señor quería otra cosa para mí. Y es que a pesar, incluso, Dios me bendecía y me sigue bendiciendo, pero me bendecía incluso cuando todo estaba bien. Pero en el dolor vi su mano aún más visible. Y vi la mano de Dios tocando mi corazón para que yo pueda ser madurada en la fe, para que yo pudiera madurar en la fe, para que pueda mejorar mi carácter. Y aún así creo que me falta mucho. Pero el Señor, cada vez que algo así sucedía, yo me preguntaba, ¿qué es lo que quieres enseñarme, oh Dios? Amigo, amiga que me estás escuchando, es posible que tú estés muy dolida de lo que pasó en la iglesia. No sé cuál sea el daño emocional que te haya sucedido, cuánto te hayan afectado. No sé qué sucedió exactamente, pero de algo sí estoy segura, que Dios no te deja como te ha encontrado, que Dios tiene un propósito incluso en la prueba, que Dios quiere madurarte en la fe. Él quiere no que creas en un Dios de la religión X. Él quiere que tú creas en ese Dios personal que quiere buscarte. Querida amiga,
Él quiere que lo busques de todo corazón. Y en el dolor es donde vas a madurar. Tu enemigo es tu gurú por excelencia para madurarte en tu carácter y en la fe. Entonces yo comprendí, incluso no inmediatamente, porque en ese momento yo estaba ofendida, en ese momento yo quería irme de la iglesia. Incluso yo le decía al Señor, o sea, ya estaba todo listo para irme de la iglesia incluso. Pero el Señor me decía en mi oración, ¿y si te vas de la iglesia, qué vas a conseguir? Digamos que te vas de otra iglesia, va a suceder lo mismo. Entonces, el Señor me decía que la respuesta no era irme de la iglesia. Incluso Él me quiere hasta ahorita en esa iglesia a la que pertenezco, porque sé que van a haber otros que van a pasar la misma prueba que yo, y es necesario que yo testifique de Cristo aún en el dolor. Aún sean los líderes religiosos los que te hagan daño, los que te afecten. Jesús pasó por mucho como Mesías, como el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra. Y no perdió ningún minuto de su vida, incluso hasta su muerte, para poder testificar de quién era. Incluso hasta el último suspiro de su vida, un centurión romano y los soldados romanos dijeron que este era el verdadero Hijo de Dios. Yo sé que la prueba es difícil. Yo sé que has esperado mucho tiempo ese llamado de querer trabajar para la labor misionera y no te han llamado. Y sales renegando de la iglesia, de por qué no a mí, me prometieron muchas cosas. Yo sé que has tenido una relación de pareja con alguien que es líder religioso y te terminaste divorciando. Yo sé que has trabajado muchos años por la iglesia de forma tan desinteresada y cómo te han dado la espalda. Incluso te han pasado cosas peores. Pero el Señor no te va a dejar en ese dolor. Porque cuando el ser humano, a mí me enseñó, en mi experiencia de vida, que cuando el ser humano cierra las puertas, Dios las abre en otras de maneras maravillosas. Pero el fin de todo no es que se abran las puertas o que haya bendiciones. Lo más maravilloso es que Él te madura en la fe. Lo más maravilloso es que Él te enseña a amar a tus enemigos. Y yo demoré 2 años para acercarme a esa persona, para decirle mi sentir, que Él me diga su sentir y pedirle disculpas por lo que pasó. Aún a pesar que yo no le haya hecho, o no le haya ofendido. Pero lo hice, porque quería estar en paz con Dios y con mi prójimo. Quizás mucho antes de esa experiencia me pasaron varias cosas, pero nunca tanto como esa. Y yo no sé qué ha sido lo más grande para ti, pero aún la tormenta más grande, el Señor puede traer paz a tu vida si lo invitas a tu corazón. Él puede restaurar tu familia, Él puede restaurar tu noviazgo, Él puede restaurar la vida de tus hijos, Él puede restaurar la comunidad a la que perteneces, Él puede restaurar tu iglesia, Él puede restaurar tu vida quebrantada y puede enseñarte aún más en el dolor. Déjate tocar por el Señor. Invítalo todos los días en tu aposento de oración cada mañana. Escucha su voz, porque Él tiene respuestas que darte. Tiene respuestas que darte a tu dolor, a tu aflicción.
Dios te bendiga y que sigas teniendo una buena jornada.